El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en tu programa FORGAD al aire. Recuerda que FORGAD al aire llega a ti porque es una iniciativa de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de su área académica de gestión. Agradecemos a nuestros amigos en controles que hacen posible que todos los martes llegue esta programación hasta sus hogares, especialmente a nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos subnacionales. El día de hoy tenemos una excelente programación para contarles algunos temas relacionados a gestión de riesgos, así que empecemos con la programación. Queremos dar la bienvenida a Daniela Cruz. Permítanme, voy a en este momento sacar nuestra pollita de la biografía. Es un resumen bastante interesante, bastante extenso, sí, pero muy apropiado para el tema que el día de hoy nos compete. Daniela es bióloga con una maestría en desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales de la Universidad de Utrecht de Holanda y un diplomado internacional de especialización en derechos humanos, sustentable y políticas públicas de prevención de desastres en América Latina. Daniela tiene experiencia trabajando con múltiples actores y sectores, tanto desde organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y de cooperación en temas relacionados con planificación, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo, así como en manejo y conservación de la biodiversidad. Entonces, en los últimos 5 años, así es parte de la cooperación técnica alemana en Ecuador, GIZ, en el programa Ciudades Intermedias Sostenibles, en la primera fase 2017-2021 como asesora en gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático, y actualmente en la segunda fase como asesora de financiamiento climático. Fíjense en ustedes cómo es el perfil que tiene nuestra amiga Daniela. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida a este programa FORGAD al aire. Digamos que la primera pregunta de cajón antes de comenzar con esta tertulia: ¿qué te hizo estudiar todo esto relacionado al tema del desarrollo sustentable de manera general? Y con eso te decimos muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Eddie, por la invitación. Bueno, como ves en mi perfil, empecé estudiando biología y claro que me interesaba mucho todos los temas científicos de la biodiversidad y demás, pero siempre buscaba ver de qué manera vincular eso al diario vivir de la gente, a las comunidades que dependen de los recursos naturales y demás. Y entonces ahí me fui enfocando más hacia el tema de manejo sostenible de recursos naturales, trabajando muy de cerca con comunidades indígenas en la Amazonía, en temas de manejo de la chambira. Ese fue como mi proyecto de tesis en la Universidad Católica donde estudié. Y después de eso sí me gustó mucho más tratar de entender ese vínculo entre los procesos de desarrollo económico, social y ambiental, como para poder ver de qué manera se puede lograr un equilibrio y si es que es o no factible esto del desarrollo sostenible. Y entonces ahí es que me fui un poco por el tema académico a estudiar estos temas del desarrollo sostenible, y siempre desde un enfoque de la gestión de riesgo, de la gestión de recursos naturales. Uh-huh. Y ahí me interesó mucho el tema de la gestión del recurso suelo, pensando sobre todo en el crecimiento de las ciudades, cómo esto se ve, cómo se ve el crecimiento acelerado, no planificado, y cómo eso va impactando en la calidad de vida de la gente, en el desarrollo de asentamientos informales en zonas de riesgo. Y ahí me empecé a direccionar ya más hacia el tema de riesgos, de reducción de riesgos, y desde esa mirada en donde lo importante era tratar de reducir, de no llegar a que ocurran desastres. Entonces, más allá de ver el tema de respuesta, que es importante, y de atención y todo el tema de ayuda humanitaria que es necesario, pero también ver de qué forma se puede evitar llegar a esos puntos de extremos en donde ya es inevitable el que ocurra algún tipo de desastre. Entonces, un poco por ahí va la trayectoria y el camino que se fue dando desde el tema más de la biología hacia lo que estoy haciendo ahora. Qué bueno, en todo caso aquí la academia fue llevándote por un camino al que te gusta, y felicitaciones. Muy pocos a veces tenemos la oportunidad de hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y veo que en ese sentido también a nuestros amigos de los gobiernos locales, de los provinciales, los cantonales, los parroquiales,
Vamos a tratar un tema muy importante este día martes, porque la gestión de riesgos tiene que ver mucho con esa relación hombre-naturaleza. Acabamos de pasar un 16 de abril y nos recordaron que el 16 de abril hubo un terremoto hace algunos años atrás y tuvimos un sacudón en Quito también. Así que entonces el día de hoy nos proponemos hablar o tener una tertulia, así como siempre lo hacemos con nuestros entrevistados y entrevistadas, para hablar sobre la caja de herramientas para la gestión territorial del riesgo. ¿Algún antecedente para nuestros amigos y amigas? Hubo una relación interesante con la cooperación alemana GIZ justamente para reflexionar cómo están trabajando la gestión de riesgos los gobiernos locales, específicamente con 6 ciudades y las recordamos aquí: Loja, Ambato, Latacunga, Cuenca, Lago Agrio y Portoviejo. Un poco la intención de esto y desde la academia lo que puede hacer, asimismo con la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos del Ecuador, trabajamos, descubrimos, investigamos, recogimos, ¿no es cierto?, información de esos gobiernos locales para tener, digamos que algún ejercicio de caracterización de esos escenarios de gestión de riesgo, para luego no solamente sistematizarlos, sino rescatar las herramientas que se utilizaron para estas ciudades y quizás a partir de eso un producto interesante que ha resultado de este trabajo, digamos que entre consultoría e investigación, tenemos una caja de herramientas. Pero para profundizar en eso, que empecemos con esta pregunta. Si bien esto se caracterizó en el tema de la pandemia, ¿podemos decir que la concepción que tienen o que tenían nuestros gobiernos locales era uno antes de la pandemia y es otro después? Sí, creo que evidentemente la pandemia puso sobre la mesa varios desafíos en el tema de la gestión territorial y la gestión de riesgos, en donde ya no podíamos seguir manteniendo este enfoque más reactivo de reaccionar en el momento en el que ya ocurre algo, porque la pandemia vino para quedarse y continúa latente, y entonces siempre es necesario tener esa mirada más prospectiva de qué hacemos para enfrentar algo que ya está sobre la mesa, cómo actuamos nosotros también desde el propio quehacer cotidiano de la ciudadanía, desde las propias instituciones que están en el ámbito local, pensando los temas de planificación de desarrollo, y también desde los otros sectores, ¿no? También cuál es el rol de la academia, de la sociedad civil, en un proceso en el que vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID y en donde tenemos que seguir tomando acciones que nos permitan irnos adaptando a esa situación, ir buscando la manera de reducir las vulnerabilidades o los factores que nos ponen más en riesgo a tener unos fenómenos ya que nos lleven a procesos mucho más agresivos, en donde se acentuaron sobre todo esas vulnerabilidades sociales y estructurales que están latentes en las ciudades. Entonces, a la final me parece que sí, lo que fue antes y el después de la pandemia implica que hay que seguir pensando en esos desafíos en donde la gobernanza local del riesgo tiene mucho que ver en cómo se organizan al interior en los territorios, cómo se puede tener un trabajo multiactor, multinivel con diferentes sectores para que vaya mejorando esa calidad de vida de la gente y donde se vaya asegurando la garantía de los derechos de la población. La característica del gobierno autónomo descentralizado justamente nos implica no solamente tener esta lógica de cómo dentro de la institución aterrizamos las políticas públicas o las diseñamos al menos, sino lo que tú acabas de decir, esa relación intersectorial, multinivel, interinstitucional, que nos invita a pensar en una gobernanza local. Y la gobernanza local en materia de gestión de riesgos implica justamente esa unión que de alguna manera lo hemos visto en el Ecuador, ¿no? Cuando quienes podemos prender la televisión y vemos alguna noticia, por ejemplo, cuando se reúnen los COEs nacionales o los COEs cantonales, ese esfuerzo de trabajar juntos, esa necesidad de dar unas respuestas efectivas que sean intersectoriales, ¿no es cierto?, que sean integrales, hace caer en cuenta que los temas desde la concepción de gestión de riesgos tienen que tener esta multidimensionalidad que a veces tratamos de
aterrizarla en esos tres grandes conceptos. ¿Cómo hacemos una gestión de riesgos reactiva, prospectiva, ¿no es cierto? Pero también una gestión de riesgos que también implique la corrección, o sea, una gestión de riesgos correctiva. Y esto es justamente lo que se había analizado en este documento que al final se entregó a la cooperación alemana y que se fue de vuelta a los gobiernos locales. ¿Cuál es tu impresión sobre los primeros resultados encontrados en esta consultoría? ¿Qué es lo que podemos rescatar de allí? ¿Tenemos algunas lecciones aprendidas? Sí, bueno, un poco también para ponerles en contexto, este proceso se da dentro de lo que es el programa de ciudades intermedias sostenibles, que principalmente lo que apuntaba era a mejorar esas condiciones habilitantes para alcanzar un desarrollo urbano sostenible. Y en algunas ciudades, principalmente trabajamos en 6 ciudades, que ya las mencionaste, Eddie. Se trató de abordar temáticas muy específicas. En 2 de ellas, en Latacunga y Puerto Viejo, sí el enfoque era el tema de reducción de riesgos, pero y bueno, en las otras, por ejemplo, Ambato y Cuenca, el tema era más hacia la movilidad sostenible. En Lago Agrio, los temas de los vínculos urbanos rurales. Pero en el momento en el que vino la pandemia, sí vimos la necesidad de poder trabajar en todas las ciudades en donde teníamos presencia, al menos, para poder apoyar a los gobiernos locales en el análisis primero de la situación, poder hacer esta especie de análisis comparativo entre las distintas 6 ciudades de cómo estaban trabajando el tema de la gestión territorial de la pandemia, y también poder hacer este análisis de cómo estaban ellos trabajando en torno a dentro de la gestión municipal en estos aspectos más correctivos, prospectivos y reactivos, como para poder analizar este tema de la transversalización de la gestión de riesgos en las competencias municipales, cómo se está logrando o no se está logrando, y a través de aplicar algunas herramientas que las habíamos ya desarrollado y aplicado en Puerto Viejo, donde era la ciudad principalmente donde se estaba trabajando esta temática, pero poder aplicarlas en las otras 6 ciudades y trabajar sobre todo en la construcción de escenarios de riesgo, en donde lo importante de esto, de contar con información que analice, por un lado, sí, los temas de distintas amenazas, la exposición a estas distintas amenazas, y también los factores de vulnerabilidad que inciden en esto, y entonces cómo, teniendo en cuenta estos posibles escenarios de posibles ocurrencias de distintos fenómenos, se puede tener un proceso de planificación mucho más centrado a reducir los riesgos que ya se identifiquen, a disminuir lo que ya se ve que está ocurriendo. Esa es la gestión más correctiva, y también pensando en el momento en el que ocurran distintos eventos o el caso del COVID mismo, cómo se puede tener una mejor gobernanza, principalmente en la instancia del COE cantonal, que es el Comité de Operaciones de Emergencias en cada uno de los cantones. Analizando sobre todo esos vínculos que se dan, cómo dentro del COE se tiene esta coordinación y esta interacción entre los diferentes instituciones que son parte del COE y que tienen un rol importante que jugar en torno a todo lo que están haciendo en el territorio desde el municipio. Entonces era importante ahí poder tener este análisis de ver cuáles eran algunas de las lecciones aprendidas y cuáles son algunas recomendaciones que se podrían dar a partir de este análisis comparativo de las 6 ciudades, para que los municipios puedan tener una mejor gestión correctiva y prospectiva, sobre todo de los riesgos, y que se tomen en consideración la necesidad de contar con información y con este tipo de escenarios de riesgos para tener una mejor toma de decisiones. Dentro de lo prospectivo y correctivo, hablemos desde lo que pueden hacer los gobiernos locales, desde la parte de sus funciones, pero también sus competencias. Un poco desde las funciones, desde la función legislativa, como comentándoles un poco a nuestro cuerpo legislativo en los gobiernos locales. ¿Qué tanto se pueden implementar normas que realmente puedan priorizar acciones que vayan en torno justamente a la gestión del riesgo? Porque muchas veces decimos, a ver, nos pasa no solamente en esto, sino en distintos campos. Pensemos en los PDOTs, la planificación local, pensemos en ordenanzas para otros temas. ¿Tienes el formato? Pásame el formato porque quiero aplicar el formato. Pero en gestión de riesgos, al tener contextos y coyunturas seguramente muy específicas, ¿qué es lo que se plantea desde el nivel legislativo, querida Daniela? En el ámbito local, lo importante es poder tener un marco normativo, finalmente, para poder luego llegar a implementar las acciones. Entonces, el hecho de que la gestión de riesgos no sea una competencia exclusiva de los gobiernos locales,
y a pesar de que existe obligatoriedad para que se incluyan estos enfoques de gestión de riesgos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, finalmente todavía existen debilidades institucionales como para que esto se lleve a la práctica. O sea, podrías incluso tenerlo escrito dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el tema de la gestión de riesgos, pero si eso no logra luego aplicarse en la práctica, en el territorio, entonces seguimos casi en las mismas. Y ahí por eso te decía que tener un marco normativo a nivel de ordenanzas, por ejemplo, en donde puedas tener todo un sistema de gestión de riesgos en el nivel cantonal que se integra dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, te permite tener ya identificados varios mecanismos de cómo llevar a la práctica el tema de la gestión de riesgos en el ámbito local, estos temas de la coordinación, de la articulación, quiénes son los responsables de qué, cuáles son los diferentes procedimientos que se deben implementar y tener esta mirada también integral de la gestión de riesgos en donde hay que partir necesariamente de tener una identificación de cuáles son los riesgos a los que está expuesta la población, en donde se pueda generar o planificar acciones que permitan prevenir posibles riesgos, reducir los riesgos que están que ya se ve que están latentes de ahí, principalmente enfocándose en estos factores que llevan a que haya una mayor vulnerabilidad, y después también pensar en estos otros aspectos de qué hacer en caso de que ya se materializa un riesgo y cómo nos enfocamos luego de que ocurre algo en la reconstrucción o en la reactivación y en la transferencia del riesgo. Entonces, si todos esos elementos desde esta mirada integral están incluidos dentro de un instrumento de política que puede ser la ordenanza en donde se regula este sistema, entonces ya se tiene un paraguas para luego poder ir trabajando en otros aspectos que van a permitir llevar a la práctica lo que se está planteando como un sistema cantonal. Y también poder tener diferentes modelos de gestión de estos sistemas cantonales es lo que permite ir encontrando mejores herramientas, instrumentos, mecanismos de poder financiar, por un lado, las acciones que se quiera llevar a cabo pensando en este enfoque más de reducción, en el enfoque prospectivo, correctivo. Y también muy importante el vínculo con la ciudadanía, el trabajo con la ciudadanía desde una mirada de participación corresponsable, porque no podemos dejar de tener esta mirada de que los riesgos a la final no es que son un castigo divino o un riesgo natural que ocurre así porque sí, sino que hay un fuerte componente del accionar de las personas en donde van construyendo ese riesgo, y entonces es importante que todo esto se internalice finalmente en lo que van haciendo las personas en el territorio, y que de esta manera se pueda ir transformando las realidades, y que es un proceso que toma tiempo, porque en el trabajo que nosotros hemos tenido en algunas de las ciudades es importante tener estos espacios de sensibilización, de concientización, pero no es solo con la comunidad, sino es tener toda una mirada transformada de entender a los riesgos desde esa construcción social y desde qué se puede hacer desde los diferentes sectores. Y en ese sentido, pensando si ya tenemos ese recurso normativo que debe estar, como tú mismo dices, atado a un sistema nacional, ese recurso normativo aterrizado en la institucionalidad a través de un modelo de gestión, nos preguntamos inmediatamente entonces qué capacidades deberían estar instaladas, sean internas o que el gobierno local, muchas veces por su tamaño, digámoslo por decir así, administrativo, financiero, tendría que buscarse afuera. Entonces, preguntémonos un poco acerca de ese talento humano que existe en el país. ¿Se lo puede de alguna manera identificar con alguna especialidad, con algún nivel de comprensión sobre el tema para que pueda actuar efectivamente y utilizar la normativa existente? O sea, sí es necesario seguir fortaleciendo las capacidades institucionales. Justo una de las herramientas que se desarrollaron en el marco del programa fue el índice cantonal de gestión de riesgos, ajustado a las 14 competencias exclusivas municipales. Y esta herramienta lo que permitía era analizar en el marco de los 5 componentes que integran la gestión de riesgos, desde el análisis del riesgo, la reducción y todo esto, analizar esos en función de la gestión administrativa, la gestión operativa y la gestión, los temas más normativos o jurídicos, y eso de cara a las 14 competencias exclusivas municipales, como para ver de qué manera están o no integrándose estos distintos componentes de la gestión de riesgos y en estos 3 niveles de la gestión municipal finalmente.
como para que se llegue o no a esa transversalización. Y entonces esa es una herramienta importante porque sí permite identificar en dónde están mejor avanzados o menos avanzados los municipios, y ahí es posible identificar dónde hace falta fortalecer esas capacidades, porque es necesario el fortalecimiento de capacidades del recurso humano, pero también el poder contar con recursos financieros, el poder contar con mecanismos de articulación entre, por ejemplo, la academia, que puede ir generando información para la toma de decisiones, y entre el vínculo también con la ciudadanía. Vamos a entrar, creo que al final, inclusive con el aporte de la academia, porque eso nos interesa muchísimo en función de que vinculación con la colectividad es una función sustantiva, y obviamente temas como estos nos interesan, digamos que mucho, a las universidades, y sobre todo a la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene justamente un programa de posgrado dirigido al tema de gestión de riesgos. Volviendo un poco al tema, entonces decíamos marco normativo, modelo de gestión, capacidades instaladas. Tú acabas de topar también el tema de los recursos. Si bien los recursos tienen que responder a la planificación local, específicamente al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, los recursos para gestión de riesgos realmente sí están, no sé si la palabra esté bien dicha, previstos. ¿Será que realmente los recogen adecuadamente, o a veces cuando el tema de gestión de riesgos lo hacen transversal desaparece también en el presupuesto? ¿Qué evidencias tienes tú de esta relación con los gobiernos locales? Sí, este es un tema súper importante porque finalmente los impactos económicos que se generan en el momento en el que ya ocurre alguna emergencia, algún desastre, son altísimos y contrarrestan todos los procesos que ya se han ido dando de desarrollo en alguna localidad. Entonces, toda la inversión que se podría estar haciendo en desarrollo, en infraestructura y demás, finalmente se ven afectados por eventos adversos que pueden ocurrir en el territorio, e implica un alto gasto económico para poder prestar esa ayuda humanitaria, para poder reponerse ante lo que haya ocurrido. Y entonces, sí es una debilidad todavía, que se necesita trabajar en el tema de mecanismos para la gestión de riesgos, porque por lo general, en algunos casos y no en todos, existen, por ejemplo, fondos de emergencia. O sea, a nivel nacional también existe el fondo de emergencia, que se activa en el caso de que ocurre un terremoto, por ejemplo, y en el ámbito local también pueden existir estos mecanismos de que existe un fondo a través de las tasas municipales y demás para tener previsto en caso de que ocurra una emergencia. Pero en algunos casos, en el caso puntual de Puerto Viejo, por ejemplo, dentro de la ordenanza que regula este sistema cantonal de gestión de riesgos, y antes de que se haga toda la actualización a esa ordenanza, ya existía todo un mecanismo para poder contar con un fondo de prevención de riesgos, y entonces ahí se puede ir generando dentro de las tasas municipales que pagan los ciudadanos un cierto porcentaje que se asigne a actividades, a procesos que estén enfocados a reducir el riesgo. Entonces, a que se puede invertir en mejorar, no sé, los sistemas de alcantarillado en caso de que hay las lluvias intensas y colapsa el sistema de alcantarillado y ocurren las inundaciones, y entonces existe ese fondo como para poder implementar esas acciones y no esperar solamente a utilizar recursos en caso de una emergencia. Y eso es un tema importante que se tiene que seguir trabajando a nivel del país, como para tener diferentes mecanismos de transferencia del riesgo que puedan ser luego implementados a nivel de los gobiernos locales, y poder aplicar ese principio de la subsidiariedad, que es uno de los principios que rige dentro de la Constitución para los temas de gestión de riesgos. Hemos conversado entonces sobre justamente algunas lecciones aprendidas alrededor del marco normativo, del modelo de gestión, de las capacidades técnicas, la parte administrativa, por supuesto. Estamos conversando también sobre el presupuesto. Vamos a dar un capítulo especial dentro de esta entrevista también al Ejecutivo, al que toma las decisiones, al que tiene que enfrentarse y liderar también estos espacios, como tú bien los has dicho, de comité de emergencias, ¿no? De operaciones y emergencias. También allí muchas veces el político se ve abocado a tener las suficientes herramientas para poder tomar las mejores decisiones. Pero vamos a dejarles con un poquito de ganas a nuestros radioescuchas, sobre todo a nuestros gobiernos locales, porque como tú sabes, te lo dije por interno antes de empezar, tenemos un espacio musical, así que más bien tú me comentabas que tenías un artista que te llama mucho la atención y que quisieras escucharlo también, ¿no? Sí. ¿Cómo es él? ¿Cómo se llama? Caetano Veloso. Caetano Veloso, ok. ¿Y qué te gustaría escuchar el día de hoy?
Hay una canción que me gusta, no sé si el nombre está bien, pero es Vamos a preguntarlo a nosotros ya después en controles. A ver, cuéntanos. Cayuina, no sé si ese será el nombre. ¿Y qué es lo que más te atrae, te gusta de esa canción? O sea, es el ritmo. Es el ritmo, porque no hablo portugués, entonces no entiendo qué también dirán. Pero no, ese artista me encanta mucho. Bueno, entonces vamos a compartir esa preferencia musical de Daniela Cruz. Estamos conversando con ella, caja de herramientas para la gestión del riesgo en el territorio. Y escuchamos a Caetano Veloso y volvemos ya a mirar el rol del ejecutivo en la gestión de riesgos. La radio que pone sonido a las actividades de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sin duda el portugués es una lengua muy atractiva, muy sensual, y la música de Caetano increíble. Gracias por la recomendación. Vamos a continuar porque el tiempo realmente en radio es muy cortito y estamos ya en la parte final. Primero agradecerte, Daniela, por estar en nuestro espacio. Estamos, digamos que resumiendo un ejercicio que, imagínate, para los gobiernos locales ha significado varios años ya de gestión. Y creo que la lógica de replicar, de aprender, de reaprender, de compartir, ¿no es cierto?, de intercambiar experiencias, es básico para nuestros gobiernos locales, y la radio lo que pretende es justamente eso. Por un lado, tener un repositorio en donde estén experiencias locales, y por otro lado, obviamente, dar la posibilidad de que se acerquen los gobiernos subnacionales a otros que ya han estado trabajando en estos temas. Volvemos y repetimos la información. La investigación, consultoría que se desarrolló desde la Universidad Andina ha sido en las ciudades de Loja, Ambato, Latacunga, Cuenca, Lago Agrio y Puerto Viejo. Y como les habíamos mencionado antes de la pausa musical, hablemos de las autoridades del nivel ejecutivo, nuestros alcaldes y alcaldesas, los que tienen que liderar las mesas, los comités donde se cuecen las papas, dicen por ahí en lo coloquial. Cuéntanos ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué tips tenemos que hemos recogido justamente del levantamiento de estas experiencias? Sí, ahí es importantísimo el rol de liderazgo que debe tener el alcalde de la ciudad en estos espacios de coordinación que se establecen en torno a la gestión de riesgos. Entonces, a nivel de los comités de operaciones de emergencias, el rol clave que debe tener el alcalde para poder articular con los niveles de más arriba, con los niveles provinciales, incluso el gobierno nacional, juntando a los diferentes entes rectores en cada uno de los temas, porque como ves, la gestión de riesgos es un tema que trasciende más allá de tener una unidad de gestión de riesgos, sino que tiene que ver con temas de salud, de vialidad, temas de vivienda. O sea, es un tema multidimensional, y entonces es importante en estos espacios que ya están creados y establecidos, como son estos comités, el que pueda haber esa coordinación y esa articulación, y el rol clave que pueda tener el alcalde de una ciudad es importantísimo en esos espacios, como para que pueda dar el norte de hacia dónde se van dirigiendo las acciones y cómo se van tomando las decisiones. Otro aspecto clave ahí es el poder contar con información desde lo territorial, porque es difícil poder estar en estos espacios y tomar decisiones si es que nos basamos en información muy a nivel nacional, en donde no se refleja la realidad de qué es lo que está pasando en los sectores, y peor, de manera territorializada. Entonces, en algunos casos específicos, por ejemplo, en el caso de Puerto Viejo, el poder contar como con una sala de situación que recoge información desde la propia ciudadanía, organizada en distintos sectores, con unos comités de riesgos y emergencias barriales, permite levantar información georreferenciada desde lo local, que se alimenta dentro de toda una plataforma de alerta temprana municipal, y que esa información es la que se lleva a la discusión cuando se está presente en estos espacios de tomar decisiones, y en donde se va sumando la información que viene desde salud, que viene desde otros entes que están generando información más en el ámbito provincial o nacional. Esos dos son elementos clave que deberían existir dentro de estos procesos, y también pensar más allá del comité de operaciones de emergencias que se reúne en el momento en el que ya se materializa un evento y se van tomando decisiones, que además no debería ser un comité sostenido durante larguísimo tiempo, sino es para el momento de tomar decisiones en la emergencia. Sí se ha llegado a establecer en algunas otras ciudades unos comités de reducción de riesgo, que esos son importantísimos, porque ahí se puede vincular a diferentes actores para ir tomando decisiones que permitan tener esa mirada más de cómo dentro de la planificación y de las acciones que vayamos a ir realizando en el territorio
podemos ser más efectivos en no reproducir estos patrones en donde las dinámicas propias del territorio hacen que se siga generando mayor riesgo. Entonces, ese es un elemento importante que debería tratar de compartirse y de implementarse en el nivel de las ciudades, como para que se pueda tener los espacios de articulación para tomar decisiones desde esa mirada más prospectiva. La mirada prospectiva, también la mirada correctiva, la mirada reactiva, ¿no es cierto? Pero acabas de darnos 3 tips importantísimos. Los repetimos rápidamente, queridos amigos y amigas. Denle un rewind, un regreso también a la grabación. Recuerden que eso va a estar en la parrilla de Forgad al Aire. Voluntad política, obviamente del quien lidera, pero también de las instituciones. Y sobre todo la voluntad política para compartir información, para tener esa capacidad de levantar información, de hacer diagnósticos rápidos, ¿no es cierto?, de que las organizaciones sociales, el tejido social, los barrios, las comunidades, los recintos puedan entregar información, al igual que también puedan entregar la información los sectores, educación, salud, seguridad, etcétera. Entonces esto es fundamental, tener un sistema de información, tanto que vaya generando datos, guardando datos, registrándolos, inclusive yo diría que tengan la capacidad de análisis para después tomar las mejores decisiones es fundamental. Y este último punto que me pareció también muy interesante, que luego de tener el tema de la voluntad política y la información, tengamos esta posibilidad de mirarnos prospectivamente a través de comités, no de emergencias, sino justamente de prevención, una lógica más que nos llame a planificar mejor nuestras ciudades. Qué interesante, mi querida Daniela, estamos aprendiendo muchísimo. Realmente también el documento nos ha abierto muchas interrogantes, pero también algunas luces que la estamos inclusive incorporando en la academia, que ese es el rol que te vamos a pedir al final también, que tú nos ayudes a tratar de identificarlo como qué es lo que tiene que hacer la academia. Una pregunta antes de esa. A los 2 años, digamos que de este proceso que se llevó a cabo, a la entrada de un año electoral como el que estamos en el 2022 y obviamente el 2023 será la transición para aquellos que se reelijan o para aquellos que dejen la silla del ejecutivo, del legislativo local y vengan nuevas autoridades. ¿Qué están dejando estos gobiernos locales que ya han trabajado, digamos que de mejor manera? Entendemos que, por ejemplo, siempre va a ser un caso importante a destacar lo que ha hecho Portoviejo, por todo lo que ha vivido en carne propia, además, ¿no? Pero, ¿qué está dejando los gobiernos subnacionales a esa nueva generación o a esa nueva o en la transición electoral que vamos a tener? ¿Tienes algunos datos con respecto a eso? Sí, en algunas ciudades, no en todas, el dejar establecido este sistema cantonal descentralizado de gestión de riesgos es de suma importancia. Esto se está logrando en Portoviejo, en La Tacunga, también en Ambato. Más allá del rol que hemos tenido nosotros como parte del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, el gobierno local. Sí, el gobierno local y el vínculo que ha logrado establecer también con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, que están apoyando a diversos municipios en poder armar estos sistemas cantonales de gestión de riesgos que queden establecidos, que queden unos modelos de gestión de cómo deberían funcionar esos sistemas. Es una de las claves que debería mantenerse y que dar la oportunidad para que las nuevas autoridades puedan seguir en esa línea, ¿no? El poder dejar también información generada, en el caso específico, por ejemplo, de los municipios que han aplicado este índice cantonal de gestión de riesgos, es importantísimo porque genera ya como un semáforo de luces de cómo estamos en distintos ámbitos de las distintas competencias, como para saber dónde es necesario poder poner mayor atención y poder trabajar unos procesos que lleguen en la práctica a transversalizar el tema de la gestión de riesgos, y que eso va a permitir que se pueda tener unos mejores procesos de planificación y ya de implementación de acciones en territorio. Gracias, Daniela. Y bueno, esos tips, esas luces están recogidas en el documento que tiene la consultoría a disposición del público nacional, obviamente también en el propio repositorio de la cooperación internacional alemana, la GIZ, también en la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos del Ecuador. Pero además démosles una buena noticia. ¿Qué te parece, Daniela, si tú lo haces? ¿Qué es lo que vamos a entonces, fruto de eso, habíamos ya anticipado, y así se llama el título de la tertulia, Caja de Herramientas para la Gestión del Territorio? Comentémosles qué es esto y cuándo lo vamos a presentar.
Sí, producto de esta cooperación que se dio y de este trabajo articulado con la Universidad Andina, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo y la GIZ, se trabajó en hacer este análisis comparativo entre las ciudades, pero finalmente se generó todo un recurso importante que lo denominamos la caja de herramientas para la gestión territorial del riesgo, y que lo que hace esta caja de herramientas es integrar diferentes herramientas que les van a ser muy útiles a los municipios para poder implementar diferentes acciones. Entonces tienen ahí, por ejemplo, el cómo se puede llegar a transversalizar efectivamente la gestión de riesgos en el territorio, cómo se puede trabajar en hacer un análisis técnico para poder tener ciertas recomendaciones o directrices hacia cómo enfocar la gestión correctiva, prospectiva y reactiva de los riesgos. También está un capítulo importante en torno a cómo generar y construir estos escenarios de riesgos que permitan una mejor toma de decisiones, y finalmente cómo poder fortalecer esto de la gestión de riesgos en el marco de unos sistemas cantonales descentralizados de gestión de riesgo. Entonces, esos 4 componentes se recogen en esta caja de herramientas que va a ser lanzada y presentada y compartida, democratizada con todos los participantes, con los municipios, con los diferentes actores en un evento que se va a realizar aquí en la Universidad Andina este jueves 28 de abril a las 10 de la mañana. Así que están cordialmente invitados para poder conocer de qué se trata esta caja de herramientas y para que puedan acceder a ella, descargarse y empezar a aplicar varios de estos instrumentos y recomendaciones que se van dando en la caja de herramientas. Estamos organizándonos entonces como universidad para primero, obviamente, recibir a nuestros amigos de la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos del Ecuador, la cooperación internacional, la GTZ alemana, ¿sí? También, obviamente, invitar a los gremios de los gobiernos locales, AME, CONGOPE, CONAGOPARE, por supuesto también invitarles aquí al Consejo Nacional de Competencias y otros actores institucionales que seguramente les va a interesar esta temática, y a través de los medios virtuales y también difundirlo. Sí, difundirlo, estamos haciendo todo para que sea en vivo la transmisión en su momento, y a través de las páginas web que tenemos, tanto de Voz Andina Internacional como de Forgat, pasaremos la información a nuestros queridos amigos para que también sigan minuto a minuto en vivo este compartimento de información, que va a ser muy interesante y un aporte, un granito de arena también para que los gobiernos subnacionales puedan fortalecer su gestión administrativa, financiera, ¿no es cierto?, alrededor de un tema importantísimo como es la gestión del riesgo. Entonces, mi querida Daniela, yo me queda solamente hacer la pregunta que siempre hago de cajón. O sea, la academia ya está, digamos que con esa temática. Agradecemos a la cooperación y a la Asociación Profesional de Gestión de Riesgos el habernos involucrado, el habernos estado presente, el haber sentido inclusive justamente como esto resulta vital para los gobiernos locales. Y lo mismo te preguntaría, ¿qué otras cosas debería hacer la academia? Y con eso vamos ya cerrando esta entrevista que ha sido muy entretenida. Sí, el rol de la academia es clave también en estos procesos por tres ámbitos, ¿no? El primero en los temas de formación, o sea, el poder tener carreras específicas y maestrías enfocadas en los temas de gestión de riesgos, pero también pensar en cómo dentro de las diferentes carreras en general se puede integrar este tema del enfoque de gestión de riesgos. Imagínate si es que dentro de los profesionales que están estudiando arquitectura, desarrollo territorial y todo lo demás, existe esta visión de lo que es la gestión de riesgos y de cómo esto podría integrarse dentro de cada una de esas profesiones. Eso sería un aporte sustantivo desde la academia hacia los procesos de formación. Y también en procesos de formación más a manera de educación continua, con cursos, con temas que permitan ir mejorando esas capacidades de los gobiernos locales en las temáticas que son de relevancia y que puedan tener una aplicación práctica. El segundo eje es en torno a la investigación aplicada. Entonces, el poder identificar y hacer investigación que sea pertinente a las necesidades que tenga un territorio y que esa investigación se articule a los municipios es clave, porque puede haber muchísima investigación que genera información muy valiosa que si no está a disposición y no la conocen los tomadores de decisiones, entonces queda como una tesis y un libro bonito, guardado, interesante, que no logra tener un impacto más allá para los fines de investigación, ¿no? Y por último también el tema de los proyectos de vinculación con la comunidad es un tema clave para poder trabajar también en apoyar a procesos de transformación, en procesos que puedan
aplicarse a manera de pilotos también y que sea en vínculo con la ciudadanía, en donde se pueda mostrar diferentes formas de lograr generar impactos y procesos, de disminuir esas vulnerabilidades y de mejorar ese rol que puede tener la propia ciudadanía en los procesos de su propio desarrollo. Sería clave a través de estos procesos de vinculación. Mi querida Daniela, muy agradecidos como universidad, como Radio Voz Andina Internacional y como el programa Forgada al Aire. Esperamos seguirte teniendo aquí para discutir este y otros temas alrededor del desarrollo sostenible. Espero que te hayas sentido bien en esta entrevista. Sí, muchísimas gracias, Eddie, y les esperamos para el lanzamiento de la caja de herramientas. Perfecto. Amigos y amigas, esto ha sido un capítulo más de Forgada al Aire. Gracias por compartirnos toda la información en nuestro repositorio, también en nuestro material, en nuestra parrilla, en la programación. Y con ustedes agradecerles, soy Edison Mafla, Forgada al Aire, buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.